Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una revisión del examen que presentaron esta semana, que culminó sobre Passive Voice. Vamos a empezar la clase. Ok. Bien, entonces vamos a hacer una revisión del examen de Passive Voice, como les estaba diciendo. Vamos a presentar unas láminas que les he hecho a través de la aplicación de PowerPoint. Bien, ahí ustedes pueden ver las 8 oraciones. Estas fueron las 8 oraciones que se presentaron durante el examen. Recuerden que la número 3, esta que estoy señalando en este momento, se hizo un pequeño ajuste y esta fue la oración que prevaleció para el examen. Ok, vamos a analizar oración por oración. Vamos a la primera. La primera dice, She's catching a picture of the beautiful sunset from her window. Bien, esa oración la voy a dividir en 4 partes. La primera parte corresponde al sujeto, siempre va a estar en amarillo. Lo mismo va a suceder con el resto de las oraciones. Lo que voy a colocar en morado va a ser la forma verbal. En este caso, is catching. Se refiere a la forma verbal. Luego voy a colocar en color verde a picture of the beautiful sunset, el objeto directo, es decir, el nuevo sujeto de la oración. Y luego en azul voy a colocar lo que va al final de la oración, bien sea un complemento circunstancial del lugar o de tiempo, que son los que mayormente encontramos. Muy bien. Aquí tenemos esta oración. She's catching the picture of the beautiful sunset from her window. Tenemos, como ya les he dicho, tenemos que identificar cuál es el tiempo verbal. En este caso, la oración está en present progressive. Is catching. ¿Cómo lo sé yo? Por la presencia del verbo to be, is o are, más un verbo con ing. Y aquí abajo les voy a presentar cuál es la estructura que debe tener una oración en voz pasiva una vez que usted se la encuentre en voz activa, siempre y cuando ésta esté en presente progresivo. ¿Qué debe contener esa oración? Is, or, are, más being, más past participle. Ok, veamos. Esta es, como ya les dije, va a ser el nuevo sujeto de la oración. A picture of the beautiful sunset. Ahora vamos para acá. Vamos para la forma verbal. Fíjense que ya les había dicho que estaba en presente progresivo. Ahora bien, ¿qué me dice el presente progresivo? Que debo tener is or are más being más past participle. En este caso, el sujeto es singular. Como es singular, voy a utilizar is y no are. Y luego los siguientes elementos, being y el pasado participio, que es got en este caso. Ahora, ¿qué pasó en el examen con muchos de ustedes? Que no se estudiaron la lista de verbos. Que al no estudiárselo, pues evidentemente que usted no va a saber cuál es el tiempo de la oración, cuál es el verbo y cuál es el participio pasado. Recuerden que lo que está aquí en la tercera, en tercer lugar, es el participio pasado del verbo. Por lo tanto, ese participio lo coloco acá, caught, is being caught. By her. ¿Quién es by her? Bueno, fíjense que aquí está en amarillo el sujeto y ahora lo voy a convertir en agent. Y luego voy a agregar lo que tengo acá en celeste o en azul. From her window. Y ya tengo transformada la primera oración de voz activa a voz pasiva en presente progresivo. Insisto, si ustedes conocen los verbos, su presente, su pasado y su participio pasado, pues va a ser muy difícil que usted pueda transformar una oración de voz activa a voz pasiva. Y lógicamente tiene que saber cuál es la estructura que va a tener esa oración. Seguimos. Número 2.
En la número 2 tenemos esta oración. We choose our travel destinations based on adventure and culture right now. Como podrán ver, si ustedes estudian los verbos, primero van a saber qué es choose y van a saber que está en presente, porque cuando usted ve las 3 columnas que tienen en su libro, aparece choose en el primer lugar, lo que me indica que la oración está en presente. Luego aparece chose, que es el verbo en pasado, y luego aparece chosen, que es el participio pasado. Recuerden que el participio pasado es el que voy a emplear para hacer la transformación de voz activa a voz pasiva. Entonces, yo veo acá, we choose. Me doy cuenta, si me estudié la lista, que el verbo está en presente simple. Bien, ahora debo tener conocimiento de cuál es la estructura para cambiar oraciones de voz activa a voz pasiva. ¿Cuál es? Para las oraciones en presente simple, debo tener is y are más un pasado participio. Veamos cuál sería el resultado. Our travel destinations, y ahora es el nuevo sujeto, aquí está. No es todo lo que está acá. O sea, no coloquen todo lo que está en la oración, sino exactamente el objeto directo. ¿Qué escogen o qué escogemos nosotros? Our travel destinations. Ese es el nuevo sujeto de la oración. Ok, como le dije anteriormente, si la oración está en presente, yo debo cambiarla a is o are más un pasado participio, porque eso es lo que me dice la regla. Entonces, si esta oración está en presente simple, como lo ven acá, choose, yo debo colocar is o are. ¿Por qué coloco are en este caso? Porque esta oración está en plural, destination. Si hubiese colocado our travel destination en singular, no podría usar are, sino is. Y me dice la regla que utilice past participle, es decir, debo usar el pasado participio del verbo en cuestión. Y en la lista, el pasado participio de choose es chosen. Y ese es el verbo que usted tiene que colocar acá. Si no me estudio la lista, pues lamentablemente no voy a poder transformar las oraciones de voz activa a voz pasiva. Y aquí en amarillo tengo by us, we. Este we cambia a by us. Pero si usted quiere, y así va a ser en el recuperativo, yo no voy a colocar estos pronombres, sino que voy a colocar un nombre. Por ejemplo, pude haber colocado John and Mary. John and Mary. Entonces yo hubiese colocado acá by John and Mary. Es más, en el examen pedí que el que quisiera cambiar we por un nombre de persona lo hiciera o que colocase John and I, ¿no? And I, por ejemplo. Bien, y lo que está en azul se mantiene igual en la oración en voz pasiva. Based on adventure and culture right now. Y eso lo coloco tal cual como lo encontré en la voz activa. Importante que vean la posición de los colores. Our travel destinations, sujeto, choose, ahora cambia a are chosen. Tengo un verbo acá, ahora voy a tener dos. Acuérdense de Emiliana, el video, que me dice que si tengo una forma verbal en la activa, voy a tener en la pasiva tos. Y si tengo tos, voy a tener tres formas verbales en la forma pasiva. Vamos a la siguiente oración. The students are not organizing the science fair. Ok, aquí tienen ustedes entonces, fíjense que esta oración no tiene un complemento circunstancial de tiempo o de lugar, eso puede pasar sin ningún problema. Bien, entonces, the students are not organizing the science fair. Como podrán ver, la oración está en presente continuo. Si está en presente continuo, la estructura a desarrollar debe ser esta. Is, are, más being, más past participle. Entendiendo que being es siendo. No lo olviden. Ok, en este caso, organize es un verbo regular. Usted dirá, bueno, pero ese verbo no está en la lista. Muy bien. Si no está en la lista, usted asuma que ese es un verbo regular y los verbos regulares forman su pasado y su participio pasado agregando ed. Por lo tanto, the science fair, como es singular, utilizaré is
no voy a utilizar are. Y luego debo mantener la negación que está acá. Aquí hay un not, yo debo colocar después del verbo to be esa negación. Luego, ¿qué dice? Been, aquí lo tengo, been. Pasado participio, aquí está, organized. Y el anterior sujeto. The students, aquí coloco by the students. The science fair is not being organized by the students. Vamos con la número 4. Dice, the team did a great job during the competition in the club yesterday. Esa oración, como podrán ver, está en pasado. Usted dirá, pues, profesor, pero ¿cómo sé yo que está en pasado? Bueno, si usted, vuelvo otra vez a insistir con ello, si usted se estudió la lista, usted verá que did, en la lista aparece do, did y done. Do para el presente, did para el pasado, done para el participio pasado. Lo que implica que si usted ve aquí did solo, es un verbo y es el verbo hacer o hizo, dependiendo del sujeto. Bien, ahora, en amarillo colocó el sujeto did, que es el verbo, a great job, que va a ser el nuevo sujeto, y during the competition in the club yesterday será el complemento circunstancial de tiempo en este caso. Ok, ¿cuál es la estructura que yo debo tener para una oración en pasado simple? Was y were más un pasado participio. Was para un sujeto singular, como este caso de acá, a great job, y were si el sujeto es plural. Por lo tanto, a great job, uno solo. Was done. ¿Por qué done? Porque ese es el participio pasado del verbo did, done. By the team, aquí está, se fíjense que era el anterior sujeto, ahora es el agent. By the team, y luego el complemento circunstancial de tiempo. During the competition in the club yesterday. Número 5. The child has drawn colorful pictures to decorate the classroom. En esta oración número 5 podrán notar que la oración está en presente perfecto. Bueno, pero ¿cómo sé yo eso? Bueno, por la presencia de has o have más un pasado participio. Y usted dirá, ¿y cómo sé yo que eso es un pasado participio? Bueno, porque usted se estudió la lista. Si se estudió la lista, encontrará que el presente de draw, que es el verbo dibujar, el pasado es drew, y drawn es el participio pasado. Por lo tanto, si esto es un participio pasado y este has o have, usted inmediatamente dirá, bueno, esa oración está en presente perfecto y la estructura para cambiar oraciones de voz activa a voz pasiva en presente perfecto es has o have, si es singular o plural, been, que significa sido, ¿ok? Más el pasado participio. Entonces, este que era el objeto directo, ahora pasa a ser el sujeto de la oración. Colorful pictures, no colorful pictures to decorate the classroom, no, solamente colorful pictures. Usted se pregunta, ¿qué dibujó o qué ha dibujado el niño? Colorful pictures. Esa es la respuesta. No colorful pictures to decorate the classroom, porque to decorate the classroom es un complemento de la oración. Por lo tanto, colorful pictures, como está en plural, diré colorful pictures have been drawn. Have been drawn, participio pasado. Entonces, fíjense que aquí ni siquiera tienen que buscar el participio pasado porque ya lo tienen. Luego, el agente by the child by the child. Algunos me preguntaban, ¿es obligado colocar el nuevo agente? Sí, sí es obligado para los efectos de esta oración, de estos ejercicios que estamos haciendo. Y luego, el resto de la oración. To decorate the classroom. Luego en la número 6. Emiliana will drive John's parents to the airport tomorrow morning. Fácil esta oración porque la misma se encuentra en futuro. ¿Cómo sé yo, profe, que está en futuro? Por la presencia del will más un verbo. Si yo tengo will más un verbo, usted diga, bien, esa oración está en futuro. Y la estructura que debo utilizar es will be, siempre va a ser will be más un past participle. Por lo tanto, Emiliana will drive John's parents to the airport tomorrow morning. Sería John's parents, que es el objeto directo, a quien conducirá Emiliana a John's parents. Entonces, John's parents es el nuevo sujeto de la oración y luego tengo
will be driven, porque esa es la forma pasiva que yo debo construir desde una oración activa. Siempre va a ser will be driven. ¿Por qué driven? Ah, bueno, aquí aparece drive. Me profe, pero ahí aparece drive. Acá agrego ed. No, no agrega ed. Usted tenía una lista de verbos que debieron haber estudiado y usted dirá, ah, ok, drive. Como yo me estudié la lista, yo sé que drive es el verbo manejar, el pasado es drove y el participio driven. Y yo uso el participio driven. John's parents will be driven by Emiliana to the airport tomorrow morning. Vamos a la número 7. The kids ate all the cookies during the party last weekend. Bien, aquí el verbo es ate. Como usted se estudió la lista, usted se dará cuenta que aparece it en presente, ate en pasado y eaten en participio pasado. Entonces usted dice, muy bien, A está en pasado. ¿Por qué lo adivinó? No, usted no lo adivinó, usted se estudió la lista y ate está en pasado. Luego, ¿cuál es la estructura de una oración que yo tengo en pasado simple y cómo hago para pasarla a voz pasiva a pasado simple? Siempre va a ser con was o were más un pasado participio y utilizaré was para el singular y were para el plural. En este caso, all the cookies, que era el objeto directo, ahora pasa a ser el sujeto de la oración. Y digo all the cookies, que es el nuevo sujeto, y digo were eaten. ¿Por qué were? Primero, porque es plural, y segundo, porque la regla me dice que debo utilizar were más un pasado participio. ¿Y cuál es el participio pasado? Es de ate. Ahí está en la lista. Es eaten. Eaten es el participio pasado. By the kids, que es el que era el antiguo sujeto, ahora pasa a ser el agente. Y during the party last weekend, ahí lo acompaño con un complemento circunstancial de tiempo. Y luego la última oración que dice, Paul doesn't visit Alice's friends on Saturday. Como podrán ver, esto es una oración en presente. ¿Por qué está en presente? Yo se lo dije. Doesn't. Si usted ve la palabra doesn't o don't, usted sepa que esas son oraciones que están en presente simple. Repito. Doesn't o don't. D-O-N apostrophe T. Don't. En este caso, Paul, porque es tercera persona del singular. Doesn't visit Alice's friends on Saturday. Y la oración obviamente está en forma negativa. Por lo tanto, usted debe llevar esa negación a la oración en voz pasiva. Bien. Paul, sujeto, doesn't visit, la forma verbal que está en presente. Alice's friends, que va a ser el nuevo sujeto, en este caso es el objeto directo de esta oración activa, y on Saturdays, un complemento circunstancial de tiempo. Bien, ¿cuál es la estructura que yo debo tener cuando tengo una oración en voz activa para cambiarla a voz pasiva? En presente simple debe ser is o are más pasado participio. Pasado participio. Pero hay una negación. Bien, usted la negación la coloca después del verbo to be, después de is o después de are. Debe mantener la negación que usted observa acá, porque si usted no coloca la negación, tendrá otro significado la nueva oración en voz pasiva. Ok, por lo tanto, Alice Friends, que es el objeto directo de esta oración, pasa a ser entonces el nuevo sujeto. Alice Friends sujeto. Are not visited. Vamos a ver por qué cada una de estas palabras. ¿Por qué? Por cierto, aquí dice choose, Joe, chosen. Olvídense de esto de choose, Joe, chosen. En este caso, visit es un verbo, es más, ya vamos a arreglarlo. A ver, vamos a arreglarlo. Aquí sería visit, luego el pasado es visited y el participio pasado es visit. Fue un copiar y pegar y por eso me quedó de esa manera. Ajá, bien. Entonces, si esta oración está en presente simple, yo debo colocar is o are.
porque es lo que me está diciendo la norma, la regla, más un pasado participio. Usted dice, bueno, pero aquí tengo visit, profesor, no está en la lista. No está en la lista, entonces usted asuma que es un verbo regular. Y ya saben que los verbos regulares forman su pasado y su participio pasado agregando este. Por lo tanto, Alice Friends, que es el objeto directo de acá, ahora el nuevo sujeto, y la forma verbal será are, porque esto es plural, porque son Alice Friends. Si fuese Alice Friend, uno solo, diría is. La negación, que la debo mantener, aquí está la negación, yo mantengo la negación. Y el pasado participio de visited, que como es un verbo regular, tanto su pasado como su participio pasado se forman agregando ed. Luego, by Paul, que es el agent, que antiguamente era el sujeto de la oración en voz activa y ahora en voz pasiva, lo tengo como agente. Es decir, le doy la importancia a Alice Friends dentro de la oración y no a by Paul. Y luego un complemento circunstancial de tiempo en azul, on Saturday, que eso va al final. Bueno, jóvenes, eso es todo. Quien tenga alguna duda, quien tenga alguna duda, por favor, escríbame en el chat de cuarto año. Escriba en el chat de cuarto año y pregúnteme, profesor, mire, en esta oración, esto no lo entendí o no entendí aquello. Y yo le iré respondiendo para que todos también puedan aprovechar la duda. Muy bien. Eso es todo. Espero entonces que puedan recibir esta información y estudien para el lunes que tenemos una hora después del receso. Ya le voy a decir exactamente a qué hora es. Es a la última hora. Es a la última hora, así que los quiero ver allí temprano de 12:50 a 1:30. Les entregaré, igual que en el examen anterior, un papelito con las oraciones para que usted la transforme. Recuerden que habrá una o tal vez dos oraciones que tendrá que traducir. Yo diré cuál es la oración que deberán traducir. Eso es todo. Que tengan, muchachos, un feliz fin de semana. Quedo atento a sus comentarios y a sus dudas en el chat.